Miranda. La actividad se titula Danza Portando, Crianza con Apego. La maestra Karina es colombia-mexicana. Entró a la danza como una manera de relacionarse con su entorno, una unión que no solo implicó lo corporal, pues al egresar del Instituto Nacional de Bellas Artes, la INBA supo que su carrera profesional también podía completarse con otro trabajo de tiempo completo, que es el de ser mamá. En 1999 fundó Danza Portando, una técnica única en el país que hace del cuerpo el vehículo de unión entre madres y padres con sus hijos e hijas, con clases lúdicas impartidas en donde enseña a los asistentes a danzar, pero sobre todo a portar, es decir, a cargar al bebé. Danza Portando es una actividad de inclusión social que le abre las puertas a personas con discapacidad. Además, promueve la participación de toda la familia. Con el paso de los años, el proyecto de Karina se ha consolidado como una comunidad comprometida con el medio ambiente, pues motiva, entre otras cosas, a cambiar el uso del pañal del supermercado por los de tela. La alimentación responsable, la autogestión al vincularse con asociaciones civiles para impartir charlas y talleres, pero sobre todo comprometida con la toma de espacios para madres y padres con sus hijos e hijas. En 2017 empezó a trabajar a nivel internacional, con países como Argentina, Colombia, Uruguay y con instituciones del gobierno y de la salud para que la mayoría de sus servicios sean gratuitos y puedan llegar a comunidades indígenas. Bueno, tiene una página de Facebook llamada Danza Portando que les invito a que la conozcan. Muchísimas gracias, maestra Karina, por estar con nosotros y bueno, damos inicio a la actividad. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más estoy aquí, Carisma Miranda, con un tema que de verdad a todos nos está importando en este momento. Y es esto de la educación en casa. O la otra que es educación a distancia. Para mí es muy importante hacer este podcast, ya que vemos que la gente está teniendo un poco de confusión en la diferencia de estas dos actividades, ya que ambas son actividades que efectivamente se llevan en casa, pero son diferentes, ya que escuela a distancia es este nuevo sistema que es escolarizado, pero que también estamos en casa viéndolas por parte de unos programas o por una tableta, pero más bien en cambio estamos en un sistema escolarizado, ¿ok? Y lo que entiendo yo por homeschool es que, bueno, este no está avalado en México. Entonces, el asunto es que se pueden hacer evaluaciones, porque obviamente si llevan educación en casa, ellos aprenden en casa a leer, escribir, matemáticas, ciencias naturales y todo lo demás que y llevar una educación incluso de tu propia religión o del país que tú quieras, ¿no? Se hacen evaluaciones a estos niños, pero ya en diferentes países tienen diferentes sistemas de evaluaciones. En México tenemos el sistema que es el INEA, ¿no? Entonces, por lo que entiendo es que si yo quiero hacer un homeschool, entonces yo voy a educar a mi hijo, pero esto implica que va a ser a mi totalidad la responsabilidad y la autonomía de su conocimiento. Y lo otro es que yo dejo al niño en lo de la educación a distancia, yo dejo al niño enfrente de volvemos en una máquina, donde está recibiendo instrucciones y una educación generalizada, ¿no? Al menor, ¿no? Ahora, vamos ahorita en unos minutos a tener unos fragmentos de esta tema que estamos hablando, ya que ahora tenemos un especialista. Nos pueden visitar y ver la plática, la charla totalmente en vivo por Instagram. Recuerda que estamos también en redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como @danzaportando. Y bueno, ahí tenemos la plática de nuestra especialista, que ella nos cuenta la diferencia que hay entre ellas,
Ahorita vamos a poner un poco de esa grabación y de esas citas que ella hace, pero lo mejor de todo, y yo quiero compartir, es que usó unas palabras que debemos de identificar, porque son muy importantes, ¿no? Una de ellas es la diferencia entre escuela a distancia y homeschool, que ya lo explicamos. Espero que esto haya sido de su agrado y también que haya sido lo más explícita que yo pueda. Si quieres que resolvamos tus dudas o tienes algunas preguntas o deseas ahora sí contactar al especialista, con mucho gusto tú nos escribes en danzaportando@gmail o nos mandas un WhatsApp al 55 32 68 29 17. Y ahí con gusto podemos atender y resolver todas las dudas que tengas. Y bueno, por lo pronto vamos a seguir con el mismo tema, pero pasando a otro punto. Bueno, ya que sabemos cuál es la diferencia entre homeschool y educación a distancia, entonces una es que si es escolarizada, ¿ok? Necesitas ir a la aula, bueno, ahora, necesitas tomar clases en tu tableta, ¿no? O en tu aparato, en tu dispositivo. Está escolarizado porque hay papeles y hay todo un sistema de escolarización, ¿no? Donde van a obtener un papel donde están por grados, ¿no? Esa es educación a distancia, ¿ok? Entonces, una se obtiene el papel por estar pegado. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Que eso es muy importante. Lo que decíamos, este asunto de que todo es a distancia se generaliza. Aparte las redes sociales se caen, aparte no todos los niños tienen acceso a iPad, a computadoras o a dispositivos, ¿no? Y no solo a eso, sino aparte el internet, ¿no? O incluso no tienen televisiones, ¿no? Entonces, en este caso, estas fugas nos alertan porque entonces nos damos cuenta de que va a haber una decadencia en educación. Y bueno, y así lo marca la SEP, de hecho. Además de todo este funcionamiento, es una educación general. Es decir, que están no atendiendo las necesidades, no individuales, pero a lo mejor sí grupales, porque estamos de acuerdo que no es lo mismo atender a 20 niños con un tema y con un auxiliar tratando de atender sus necesidades, no, pero no solo sus necesidades de aprendizaje, sino también sus necesidades y su conocimiento empírico. Esta forma de socializar, ¿no? Este asunto de cómo manejar las emociones, ¿no? A la máquina no le puedes preguntar, que yo no recuerdo qué me dijo maestra, me puede aclarar la duda, ¿cierto? Y bueno, así, a su vez, México sufrió una crisis, hasta el programa de Zoom que muchos de nosotros conocemos, pues cayó, ¿no? Entonces, esto habla también de que no estamos preparados para una educación a distancia, porque también requiere mucha disciplina y mucha autonomía. Pero no solo del hijo, sino principalmente de los padres, ¿no? Y yo les comparto esto porque esta plática surge porque yo tuve un lunes de locos, ¿no? Y en ese lunes en el cual yo me creía preparada para una educación a distancia, para un homeschool incluso, pero me di cuenta que no. Que esto necesita además herramientas, necesita de involucrar a muchísimo más gente, se necesita también una educación en línea, que es muy importante, que aprendan a manejar los programas, que aprendamos a todo este punto de reeducación, ¿no? Que todos estamos teniendo y que todos estamos pasando por este proceso. Pero entre esos procesos en que estamos pasando, quiero que tomar muy en cuenta y que abramos bien los ojos, porque ahí puede haber fugas de mala información. Entonces yo por eso es que también te pido que incluso lo que nosotros te decimos aquí en Visión Femenina,
tú lo investigues o nos pidas la información y con gusto nosotros te la damos, de donde sacamos toda esta base de datos, porque no son datos que nos los saquemos de la manga o del Google, sino son datos, por ejemplo, que nos proporcionan muchas veces los seminarios donde nosotros vamos, como por ejemplo institutos de perinatología o estadísticas y demás en INEGI. Pero pues bueno, ya casi vamos a terminar y me gustaría pasar ahora un poco al homeschool y pues las deficiencias del homeschool también, ¿no? A hablarlo, y en el cual es que no hay un respaldo legal, es decir, no hay como tú compruebes este asunto de que tu hijo está recibiendo esta educación. Ahora, el asunto es con lo de los derechos humanos de los niños. ¿Qué pasa en este asunto cuando dicen que los niños tienen derecho a la educación? Y ahí son las palabras que me gustaría compartir contigo y que yo aprendí de esta especialista. Es que una cosa es sistema escolarizado, ¿ok? Y otra cosa es un sistema no escolarizado. Y justo eso es lo que pasa. El sistema de homeschool no está escolarizado, no hay una institución que lo avale, que lo regule, y por lo tanto, pues no hay un papel que lo avale. En el otro caso, que es la educación en casa, a distancia, esta sí hay un papel que lo regule, sí hay una instancia, en este caso la SEP, en la cual ella regula este asunto de la certificación o el papel que se le entrega a la persona que cursa por esta institución. Y pues bueno, entonces también seamos honestos, uno de los, digamos, tenemos que estar preparados para un homeschool, porque no es solo, también comentaba la especialista, que es un estilo de vida, ¿no? Que es un estilo de vida y que además no solo un estilo de vida, que es como involucrar a todos, ¿no? En la crianza, en el aprendizaje, ¿no? En donde su sistema de vida, en que hablamos, en que a lo mejor viajan demasiado, son personas que a lo mejor por trabajo, por enfermedad, por asuntos familiares, pues a veces no están en un solo sitio fijos y pasan de un país a otro, ¿no? El ejemplo más claro que podemos ver en México son las personas que se van al extranjero y los hijos de ellos, pues, cómo es que estudian, ¿no? En fin, podemos tomar ejemplos de más. Ya nos vamos a despedir, ya tenemos solo 2 minutitos para despedirnos, y lo único que quiero dejar con este podcast es que empecemos a investigar, empecemos a hacernos más responsables de la educación, independientemente de la que vos decidas, si la de casa o la de en línea, el homeschool o educación a distancia, la que tú decidas, pero que esa sea conforme a tus necesidades, a conforme lo que tú piensas, a lo que tú esperas, y sobre todo es dar este apoyo y este acompañamiento a los niños, que es ahora que le tenemos que dar mucho acompañamiento. Se vienen momentos difíciles. Si nosotros grandes estamos en este proceso de que no sabemos por dónde va a cambiar esto, imagínense estas criaturitas que están iniciando, que incluso muchos de nosotros padres no tuvimos esta experiencia de ir a dejar a nuestros hijos a la escuela y despedirnos de ellos, ¿no? Y que ahora lo tenemos que hacer de otra manera, y que aparte pues tenemos que partirnos, ¿no? Entre el home office, entre la educación a distancia, de verdad ahorita, y sin guarderías, ¿no? De verdad es que ahorita las mamás estamos, pero terriblemente haciéndola de 1000 usos. Así es que nos despedimos y muchísimas gracias. Recuerda, nosotros somos Danza Portando. Hasta pronto.